Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Estados Unidos. El ex jefe de campaña de Donald Trump es el primer acusado formal en la investigación del llamado Russia Gate. Paul Manafort se entregó al FBI junto a un socio, aunque niegan todos los cargos. En cambio, otro asesor de Trump se declaró culpable de haber mentido en ese caso. Mientras Hillary Clinton disfruta de su vida académica y de retiro político, firmando autógrafos de su último libro en Illinois, en Washington, D.C., las cámaras apuntan a un nervioso Paul Manafort, el ex jefe de campaña del republicano Donald Trump. Manafort y Rick Gates se entregaron al FBI en torno a la acusación de conspiración contra los Estados Unidos, lavado de dinero y declaraciones falsas que investiga el fiscal especial Robert Mueller. Ambos se han declarado no culpables de todos los cargos, pero el juez ordenó arresto domiciliario para Manafort y Gates y pago de fianza de 10 y 5 millones de dólares respectivamente. Para el abogado del ex colaborador del presidente Trump, la acusación es ridícula. La acusación presentada por una oficina del asesor especial utiliza una teoría muy novedosa para enjuiciar al señor Manafort con respecto a una presentación de la ley de registro de agentes extranjeros. Estados Unidos ha usado ese delito 6 veces desde 1996 y resultó en una condena. La segunda acusación, que yo considero más ridícula, es la afirmación de que tiene cuentas en el exterior para engañar al gobierno. De acuerdo con los documentos legales, en marzo de 2016, Manafort se reunió con funcionarios rusos en Londres para obtener datos sucios sobre Hillary Clinton, que pudieron afectarla en la campaña presidencial. El abogado de Manafort también citó el tuit de Donald Trump respecto a que no hay colusión con Rusia. La defensa señaló que su representado no puede haberse confabulado con los rusos porque representó la campaña de la Unión Europea para los ucranianos en actividades que finalizaron 2 años antes de las presidenciales. Quien se ha declarado culpable ha sido George Papadopoulos, otro asesor de política exterior para la campaña de Trump. Él aseguró haber mentido y ocultado al FBI información sobre sus conversaciones con un profesor anónimo vinculado al Kremlin. Mientras que el lobista del Partido Demócrata Tony Podesta, hermano del ex jefe de campaña de Hillary Clinton, renunció a su compañía de lobby al ser también parte de la investigación de Mueller en torno al Russia Gate y los cargos contra Manafort. Y veamos cuál fue la reacción en la Casa Blanca sobre este tema. El anuncio de hoy no tiene nada que ver con el presidente, no tiene nada que ver con la campaña del presidente o la actividad de la campaña. El escándalo de la colusión real, como dijimos varias veces antes, tiene mucho que ver con la campaña de Clinton, Fusion GPS y Rusia. Hay evidencia clara de que la campaña de Clinton con la inteligencia rusa difundieron desinformación y difamaron al presidente para influir en las elecciones. Hemos dicho desde el primer día que no hay evidencia de colusión entre Trump y Rusia. Nada en la acusación de hoy cambia eso en absoluto. Bueno, eso sí es cierto, no hay evidencia, no lo dice el FBI, pero ¿hasta qué punto esto marca o golpea a Donald Trump? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que estas son las primeras acusaciones o admisión de culpa de un proceso de investigación todavía en curso. No van a ser las últimas, muy probablemente. De hecho, se dice que ya habría otras acusaciones aprobadas, pero que aún no han sido formuladas de manera pública. En el caso de Manafort, a ver, en lo esencial, esto no tiene que ver con la investigación sobre colusión probable entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. O sea, en ese sentido es cierto lo que dice la vocero de la Casa Blanca. Lo afecta en el siguiente sentido. Trump dice eso pasó hace años, no es cierto. La investigación cubre un periodo de 10 años que acaban el año pasado. El año pasado ya era director de la campaña de Trump. Entonces, sí está comprendido el periodo en el que fue director. En segundo lugar, si bien no está directamente vinculado a la investigación por colusión, finalmente Manafort gestionaba intereses en favor de un gobierno aliado de Rusia en Ucrania. El gobierno cuya destitución llevó a la crisis que conocemos hoy en día entre Rusia y la OTAN por el tema de Ucrania.
La investigación que sí tiene que ver con el tema de la colusión es la otra en la que alguien de menor jerarquía dentro de la campaña, un asesor en temas de relaciones internacionales, se declara culpable. Y habría que recordar que es la segunda persona vinculada a la campaña de Trump que se declara culpable de mentir sobre sus vínculos con funcionarios rusos. El primero fue Michael Flynn, ¿no? Y esta persona, si bien se da a conocer hoy día la admisión de culpa, admitió su culpa y empezó a colaborar con el FBI hace ya un tiempo. Y la presunción es que solo se te acepta como colaborador si tienes información relevante para peces más gordos, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podría llegar eso? No tengo cómo saberlo. Pero en todo caso, la primera cuestión es, esto es similar a lo de Flynn. Yo diría que Michael Flynn puede ser otro acusado. Se pensaba que iba a ser Flynn y no. Se pensaba que iba a ser Flynn. Claro, Manafort y Flynn estaban entre los primeros acusados probables, porque sus investigaciones comenzaron antes de que se formara la comisión que preside Mueller. Entonces se presumía que esas investigaciones estaban más avanzadas. En una de esas, en el caso de Flynn también hay un acuerdo de colaboración, quién sabe, que no se ha hecho público. Pero Flynn muy probablemente sea vinculado a estas investigaciones. El caso de Flynn es mentir sobre vínculos con miembros del gobierno ruso, al igual que en el caso de Papadopoulos. Pero además, en el caso de Papadopoulos está el tema digamos, de que era una reunión con miembros de gente vinculada al gobierno ruso para obtener información que puede incriminar a Hillary Clinton en plena campaña, cosa de la que también se ha acusado al propio hijo de Donald Trump. O sea, lo que sí se nota es que ha habido varios intentos del gobierno de Vladimir Putin, según lo que se va conociendo, de entrar y ser parte de la campaña o dar información a la campaña contra Hillary Clinton. Y lo que se puede decir con absoluta certeza es que si no hubo colusión no fue por falta de intención por parte de la campaña de Trump. Desatar una crisis institucional en España podría costarle 30 años de prisión al destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pero los cargos presentados por la Fiscalía Española han llegado cuando Puigdemont y 5 de sus consejeros están en Bruselas, a donde viajaron de manera secreta. La Fiscalía General de España presentó cargos por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación contra el principal promotor del movimiento independentista en Cataluña, Carles Puigdemont, y todos los integrantes de su gabinete, que fueron cesados en virtud del artículo 155 de la Constitución. Como fiscal general del Estado, les doy cuenta de que en la mañana del día de hoy, el Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. Puigdemont y otros 5 exconsellers viajaron de forma sorpresiva a Bruselas, Bélgica, por recomendación de un equipo jurídico para forzar a la justicia española a profundizar las acusaciones. Quien se quedó en el país fue el destituido vicepresidente Oriol Junqueras, que evadió cualquier pregunta de la prensa al salir de su oficina en el Departamento de Economía. En cambio, representantes del Partido Demócrata Europeo Catalán, de Carles Puigdemont, anunciaron su participación de las elecciones regionales el 21 de diciembre, convocadas por el gobierno central. En Madrid, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mantuvo una reunión con el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, Ferran López, que sustituirá al mayor Josep Luis Trapero. Su nombramiento habría calmado los ánimos en tiempos de intensas movilizaciones. Solo este domingo, miles de manifestantes se volcaron a los alrededores del Paseo de Gracia en Barcelona, en apoyo a la unidad española y contra las aspiraciones separatistas. Ahora se pregunta a la prensa española si puede o no solicitar asilo en Bélgica el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Bueno, algo había dicho a su favor uno de los ministros del gabinete belga, pero fue desmentido por el primer ministro. Sí. Y lo que se dice es que de poder probablemente se pueda, pero que no se ha dado nunca una situación en la que la Unión Europea dé asilo a un ciudadano de uno de los países miembros. Claro, porque la presunción cuando concedes el asilo es que al margen de la responsabilidad que puede o no tener la persona, no hay condiciones
para un juicio justo en el país. Hay una persecución política. Claro. Entonces, presumo que el gobierno belga alegará que sí existen condiciones para respetar el debido proceso en lo que es esencialmente un Estado de Derecho en España y que por ende no procede el asilo. La pregunta es si el gobierno español, digamos, tramitará una orden de detención a través de Europol o Interpol. Y ahí sí la pregunta sería cuál es la actitud del gobierno belga, porque una posibilidad es que el gobierno belga le permita salir de Bélgica y se desentienda del problema. El ministro que dijo que Bélgica estaría dispuesta a concederle el asilo, claro, era un nacionalista flamenco. Sí. Entonces ve su propia reivindicación como cercana a la reivindicación nacionalista de Cataluña, pese a que en el caso de Cataluña más bien son fuerzas de izquierda los principales promotores del nacionalismo. O sea, el nacionalismo históricamente no ha sido una fuerza progresista. A eso iba a ir. O sea, ¿es el tema, se ve acá también el tema izquierda-derecha o no necesariamente? Porque dos partidos que no representan... En el caso de... la misma ideología de los independentistas. Bueno, dos de los tres partidos independentistas que forman mayoría en el Congreso son de izquierda, pero no los principales. El principal es el PDeCAT, que es más bien de centro-derecha. ¿Cuál es el argumento? Ahí es curioso, ¿no? ¿Cuál es el argumento de los partidos de izquierda, Izquierda Republicana y la CUP, para justificar la alianza con la derecha catalana? Dicen, hay tres razones para hacerlo. Primero, la derecha catalana no está vinculada al Opus Dei, por lo menos no el PDeCAT, como sí lo está el PP, o sea, con el conservadurismo católico. Segundo, no son monárquicos, son republicanos. Tercero, podrían estar a favor de un estado de bienestar que en parte por la primacía en el sistema político español del PP, algunos dirían que también por la carencia de recursos fiscales, no existe en España. No tendríamos que tener como un fenómeno, digamos, permanente desempleo juveniles por encima de un tercio del total de la fuerza laboral juvenil si tuviéramos un sistema de bienestar social en Cataluña, en fin. Ese es el tipo de argumento. Ahora, decíamos la semana pasada que la posición negociadora de Puigdemont era muy débil, es tan débil que ha tenido que huir. No había nada que negociar. No había, pero además yo suponía que iban a lanzar una campaña de desobediencia civil, pero ¿cómo? Digamos, no puedes tú decirles vayan al combate y tú eres como capitán el primero en abandonar el bote, ¿no? Bueno, pero se lo ha puesto en una situación menos difícil también al gobierno español, ¿no? Porque atrincherarse en las oficinas iba a ser algo muy complicado, ¿no? El miércoles se hará efectiva la renuncia del líder del gobierno kurdo, Masoud Barzani, presentado un mes después del referéndum de independencia que generó una serie de represalias económicas y una campaña militar del gobierno iraquí. La dimisión de Barzani provocó disturbios y protestas en el Kurdistán iraquí. El sueño kurdo de la independencia parece haberse diluido tras la renuncia del presidente de la región autónoma, Masoud Barzani. La dimisión ha venido después de que el líder separatista admitiera que el referéndum secesionista desencadenó en una crisis. Pese a ello, defendió que los resultados del plebiscito jamás serán borrados. Intentamos detener el derramamiento de sangre, pero las fuerzas iraquíes y el Frente de Movilización Popular siguieron avanzando usando armas estadounidenses. Nuestra gente ahora debería cuestionar si Estados Unidos estaba enterado del ataque de Irak y por qué no lo impidieron. Irak no cree en los derechos de los kurdos. Usan el referéndum como pretexto para atacar al Kurdistán. El anuncio de Barzani enfureció a algunos manifestantes que aseguraron ser combatientes peshmerga. Con palos y gritos, los activistas tomaron el Parlamento luego de la sesión en la que se aprobó con 70 votos a favor y 30 en contra el pedido de renuncia del presidente kurdo. Por la noche, partidos opositores a Barzani denunciaron ataques en sus oficinas en toda la región autónoma, luego de la aprobación de la dimisión, que será efectiva el 1 de noviembre. De otro lado, el gobierno de Bagdad ha prohibido transmisiones a dos importantes canales de televisión kurdos por incitar a la violencia y el odio. Se trata de Rudaw Media Network y Kurdistán 24, afines al Partido Democrático Kurdo, mientras que este lunes se reportó el asesinato del fotoperiodista Arkan Sharif, quien trabajaba en Kurdistán TV, la señal oficial de la región autónoma.
Tras la amarga experiencia en las urnas, la oposición venezolana parece marcar distancia a las próximas elecciones municipales. El partido Primero Justicia anunció este lunes que no inscribirá a sus candidatos para los comicios de diciembre y que harán un llamado al bloque opositor MUD a la abstención. Del mismo modo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, indicó que su formación Voluntad Popular no participará del proceso electoral como un mecanismo de denuncia contra la dictadura. Advirtieron que si algún integrante de su partido postula, automáticamente será excluido. Y sobre la crisis venezolana, el canciller de nuestro país, nuestro canciller, presentó al secretario general Antonio Guterres la preocupación del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela. Ahí vemos la foto de Antonio Guterres, el canciller Ricardo Luna y la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. Entonces había dicho el Grupo de Lima que iban a recurrir, ¿no?, a Naciones Unidas por el tema, sobre todo, de la crisis humanitaria. Sí, y los temas de derechos humanos, porque Naciones Unidas no puedes ir a quejarte por la falta de democracia, un foro que tiene a China Popular como miembro permanente del Consejo de Seguridad, con derecho a veto además, ¿no? Yo, sin embargo, soy, digamos, escéptico respecto al eco que esto pueda tener en el Consejo de Seguridad por dos razones, o en general en el foro de Naciones Unidas, por dos razones. La primera es que si de temas de derechos humanos se trata, hay situaciones bastante peores. Siria, Irak, los refugiados rohingya siendo expulsados de Myanmar, por un lado. Y por otro lado, bueno, para no mencionar el hecho de que rara vez se menciona de que en Colombia hace décadas que el gobierno o el Estado colombiano es incapaz de proteger debidamente a dirigentes sociales o activistas de derechos humanos que son asesinados sistemáticamente hasta el día de hoy. Pero por otro lado, también está el tema de que en el Consejo de Seguridad Rusia y China, que tienen vínculos de distinto tipo con el gobierno venezolano, van a bloquear cualquier intento de resolución en la materia. Pero eso debería mantener vigente también a nivel internacional. Sí, probablemente, ¿no?, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bueno, de hecho no probablemente, el Consejo de Derechos Humanos sí se ha pronunciado sobre esos temas. Hay una investigación en curso tanto en la Corte Penal Internacional, si no me equivoco, como en la Organización de Estados Americanos. Una pausa y al volver. Francia sustituye el estado de emergencia por una polémica ley antiterrorista. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de nuestro planeta subieron peligrosamente en el 2016, según informó la Organización de Naciones Unidas este lunes. El reporte señala que esta cantidad no se había visto nunca antes en la historia y habrá aumentado un 20 metros de los niveles del mar y agregado 3 grados a la temperatura de la Tierra. De acuerdo con este informe de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, la concentración atmosférica de carbono llegó a 403,3 partes por millón frente a las 400 partes por millón del 2015. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero producido por el hombre, por lo que trabajar en directrices para el Acuerdo de París firmado en el 2015 es clave para el planeta. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó una ley antiterrorista que otorga poderes permanentes a las autoridades para realizar seguimientos y allanamientos. La norma ha generado el rechazo de quienes consideran que socava las libertades personales. Francia saldrá este jueves 1 de noviembre del estado de emergencia en el que se encuentra desde hace 2 años. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron al firmar una nueva legislación contra el terrorismo. La ley que refuerza la seguridad interior en la lucha contra el terrorismo se implementará a partir de mañana.
Esta ley nos permitirá poner fin al estado de emergencia a partir del 1 de noviembre, garantizando plenamente la seguridad de nuestros conciudadanos. La nueva normativa aprobada por el Parlamento en mayo permite a la policía registrar viviendas y arrestar a sospechosos sin la aprobación de un juez, así como restringir los movimientos y las reuniones de las personas. Esta libertad plena de las autoridades en tiempos de persistentes ataques terroristas ha sido criticada por sectores de la izquierda radical y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que señalan que socava los valores de la República, atenta contra los derechos de presunción de inocencia y respeto a la vida privada. Desde el 2015, Francia fue blanco de atentados terroristas del Estado Islámico. El más salvaje de todos se registró el 13 de noviembre en París, con un saldo de 137 muertos y 415 heridos. Ahora tiene mayoría en el Parlamento, va a poder aprobar esa ley. Claro, y el tema es, si vuelve a haber atentados, no se le va a poder decir que no endureció las normas. De hecho, son tan duras que está convirtiendo en permanentes normas que en teoría son propias de estados de excepción. Por ejemplo, los allanamientos sin orden judicial, que además hay razones, digamos, fundadas para creer que no son eficaces. Por ejemplo, Amnistía Internacional dice que desde noviembre del 2015 a febrero del 2016, porque el 15 de noviembre del 2015 son los atentados de París, se realizan 3.242 allanamientos, 3.242 allanamientos en 3 meses, sin orden judicial. De esos 3.242 allanamientos salen en limpio 4 investigaciones criminales vinculadas a terrorismo. Entonces necesitas hacer más de 800 allanamientos por cada investigación criminal, lo cual claramente revela que hay un problema de focalización. Algunos dicen esto no solo es innecesario, sino que aliena innecesariamente a la comunidad musulmana, digamos que obviamente es el principal blanco de este tipo de allanamientos sin orden judicial. Con el 98,26% de votos, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue reelegido para un nuevo mandato, según confirmó la Comisión Electoral esta mañana. Esta fue la segunda elección presidencial, luego de que el líder opositor Raila Odinga denunció fraude en los comicios del pasado 8 de agosto. Como no hubo garantías para este último proceso, Odinga retiró su candidatura y decidió boicotear las elecciones. Pese a ello, algunos marcaron su nombre en la cédula y alcanzó el 0,09 de votos. En agosto participó el 79% de la población, mientras que en estas elecciones solo hubo un 38,8% de participación. El actor estadounidense Kevin Spacey se disculpó públicamente con el también actor Anthony Rapp, quien lo acusó de acoso sexual por un incidente en 1986. En una entrevista publicada en BuzzFeed, Rapp reveló que el hecho ocurrió al final de una fiesta en Manhattan cuando él tenía 14 años y Spacey 26. Tras esta denuncia, el actor ganador de un Oscar también admitió su homosexualidad. La polémica coincidió con el anuncio de Netflix de que la 6ª temporada de la serie House of Cards, en la que Kevin Spacey interpreta al personaje principal Frank Underwood, será la última. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.